La Ruta de Ibáñez. Hoy, 3 de noviembre, se cumple un nuevo aniversario del natalicio de Carlos Ibáñez del Campo. Para conmemorarlo, vamos a hacer esta pequeña ruta, la Ruta de Carlos Ibáñez del Campo. Para ello, me encuentro aquí con el mayor experto que existe en Chile sobre la figura de este general, mi querido amigo, don Felipe Martínez. Historia republicana y archivo Ibáñez. Nos encontramos aquí en la Plaza de Armas de Linares, junto al busto del general Carlos Ibáñez del Campo, que fue inaugurado el año 1978 por el 101 aniversario de su natalicio. Ibáñez vino al mundo en esta ciudad el 3 de noviembre de 1877, siendo el primero de los hijos del matrimonio formado por dos agricultores, Francisco Ibáñez Ibáñez y María Nieves del Campo Leiva. Tras realizar sus primeros estudios en la Escuela Rural de Palmilla y continuar sus estudios secundarios en el entonces Liceo de Hombres de Linares, institución que actualmente lleva el nombre del destacado educador y político radical Valentín Letelier, Carlos Ibáñez del Campo ingresó a la Escuela Militar, centro formador de los oficiales del Ejército de Chile, a la edad de 18 años y mientras cursaba el quinto año de Humanidades, el 12 de marzo de 1896. Desde allí egresaría el 3 de marzo de 1898, ascendido al grado de alférez de caballería. Un dato curioso es que el futuro jefe de Estado tendría su primera destinación en el entonces Regimiento de Caballería número 2, Cazadores del general Baquedano, donde compartiría empleo con Arturo Prat Carvajal, el hijo del máximo héroe de la Armada Nacional, Arturo Prat Chacón. El ex Cazadores. El primer cuartel donde fue destinado Carlos Ibáñez del Campo se encontraba aquí, en Avenida Portugal, donde actualmente se encuentra la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Tanto en su paso de 2 años en la escuela militar, como en su experiencia práctica como formador de reclutas en el servicio militar obligatorio, Ibáñez tuvo contacto directo con elementos del pueblo chileno, el conocido roto, afectado por la falta de educación, cultura y las nociones más básicas de salud e higiene. Aquí el futuro presidente Ibáñez se acercó a las ideas del socialismo de cátedra, introducido en la nueva generación de oficiales del Ejército de Chile y en la doctrina prusiana impuesta por los instructores germanos que operaron en Chile desde 1888 con el general Körner a la cabeza. Hasta aquí, la vida de Ibáñez era la de un militar que rara vez salía de los cuarteles. Su debut en política fue recién en el año 1924, y no fue mediante una elección. El pasado 5 de septiembre se cumplieron 100 años del famoso ruido de sables. La protesta, ejecutada por la oficialidad joven, fue ejecutada aquí, en las graderías del ex Congreso Nacional, en el año 1924. En ese entonces, Ibáñez formaba parte de la guarnición militar de Santiago. Junto a sus compañeros de armas, expresaron su molestia por la decisión de los parlamentarios de aprobarse el pago de una dieta por sus servicios, postergando aún más la tramitación de leyes sociales mucho más urgentes que habían sido enviadas por el presidente Alessandri. Ese hecho, tomado como algo anecdótico en sus inicios, generó 3 días más tarde, el 8 de septiembre de 1924, la aprobación acelerada de todas esas normas que serían la base de la legislación laboral, asistencialista y previsional chilena durante buena parte del siglo XX. Ante estos hechos, el presidente Arturo Alessandri se vio obligado a renunciar el 10 de septiembre, dando paso a un largo periodo de transformaciones e inestabilidad política. Este proceso se extendió desde 1924 hasta más o menos el año 1932, fecha del segundo retorno al poder de Arturo Alessandri Palma tras un breve periodo de anarquía. Si bien estamos ante un proceso bastante confuso, anárquico a ratos y que fue liderado tanto por civiles como militares, permitió que nuestro país saliera de la era parlamentaria, restituyendo la autoridad del Ejecutivo con una nueva constitución que además consagró la separación definitiva entre la Iglesia y el Estado. Todo esto permitió realizar un cambio sustancial en las condiciones de miseria y explotación de los trabajadores, los principales afectados por el drama humanitario que significó la cuestión social, mediante la creación del modelo de protección y seguridad social vigente hasta las reformas neoliberales de la dictadura de Pinochet. Un actor central y quizá el protagonista de todo este proceso fue el general Carlos Ibáñez del Campo, militar, policía, agricultor y político que gobernó Chile 2 veces. Su primer gobierno partió en el año 1927 y el segundo en 1952. Pero volvamos a Linares. A continuación visitaremos múltiples sitios instalados aquí en la ciudad de Linares, recordando a su hijo predilecto.
Finalizaremos este recorrido en el terreno en que se ubicaba la propia casa natal del prócer. 10 años después de la inauguración del primer monumento que vimos al comenzar este video, fue inaugurado el siguiente espacio monumental en recuerdo del expresidente Ibáñez. Este busto fue inaugurado aquí, frente al edificio que actualmente alberga la primera comisaría de Linares y también a la prefectura de carabineros de la zona, por el entonces general director Rodolfo Stange Elkers en el mes de diciembre de 1988. Como se pueden dar cuenta, el busto es muy parecido, por no decir que es una réplica igual, a la que existe en la Plaza de Armas de la ciudad. Ahora nos encontramos en el edificio de Carabineros al que hicimos mención antes, viendo esta placa instalada en el año 2014 y que recuerda una frase del fundador haciendo referencia a su creación más preciada, la institución de Carabineros de Chile. Al interior de la prefectura de Carabineros de Linares podemos apreciar un pequeño museo que recuerda al fundador de Carabineros de Chile, el 2 veces presidente Ibáñez. Como pueden ver, aquí nos acompaña con una figura de cartón y también con un retrato al óleo que lo muestra en el uniforme de la institución de las Carabinas Cruzadas, que él fundaron el 27 de abril de 1927. Este espacio incluye diferentes fotografías de momentos de la vida del prócer, así como también nos entrega el mobiliario que rememora una oficina de la época. A lo largo de sus cerca de 36 años de carrera en la institución de las armas, el caballo Ibáñez accedería a las más altas posiciones dentro del arma de Bueras y el ejército en general, llegando a ser comandante de la Escuela de Carabineros en 1918 y director de la Escuela de Caballería en 1921. Asimismo, tendría un destacado paso por la nación centroamericana de El Salvador, al formar parte de la misión militar que comandaba el capitán Juan Pablo Bennett y que fue contratada por el gobierno de esta república en el año 1902 para el perfeccionamiento y disciplina de sus Fuerzas Armadas. En este periodo, el entonces teniente Ibáñez ganaría experiencia de combate al participar de la guerra que enfrentó El Salvador y a Guatemala en 1906 y obtendría una gran reputación y estima por ser un apto y calificado formador de cadetes. También se destacaría en el servicio policial, siendo el prefecto de la Policía Fiscal en la ciudad de Iquique en el año 1919. Esta experiencia estaría marcada por la extrema severidad y celo profesional con la cual no solo combatiría el crimen y simple delito, sino que también a la especulación y el abuso de poder de los hombres de fortuna. En esta posición le tocaría a Ibáñez supervisar la corrección y limpieza de las elecciones presidenciales del año 1920, las que ganaría el abanderado de la Alianza Liberal, Arturo Alessandri Palma, candidatura que él apoyaba debido a sus simpatías hacia el Partido Radical, colectividad política de ideales laicos, racionalistas, socialistas y democráticos, hacia la cual el entonces mayor de ejército se sentía afín, seguramente por su formación masónica y también por la poderosa inquietud que hacia los problemas sociales de su época se le venía despertando desde los inicios de sus actividades en los cuarteles. Antes de comenzar el segundo capítulo de esta serie especial llamada La Ruta de Ibáñez, queremos enviar nuestro saludo y hacer un especial reconocimiento al cabo primero de Carabineros Pablo Gallardo, que nos permitió filmar y conocer el pequeño museo dedicado al fundador de la institución en la prefectura de Carabineros de Linares. Vaya para él nuestra gratitud por la amabilidad que nos dispensó al hacernos de guía en nuestro recorrido por este lugar, así como también por el gran interés que demostró en esta cruzada de divulgación histórica. El 21 de julio de 1927 iniciaba su periodo constitucional de 6 años de duración como presidente de la República el entonces coronel Carlos Ibáñez del Campo, quien había sido confirmado como jefe de Estado luego de recibir el 98% de las preferencias del electorado en un plebiscito celebrado el 22 de mayo anterior. Culminaba así el ascenso al poder de quien fuera el principal inspirador y guía de la juventud militar
que hizo sonar sus sables un 5 de septiembre de 1924 en protesta por la corrupción e ineptitud de los burócratas del periodo parlamentario. Esta gesta sería el comienzo de un gran proceso, que luego de la rectificación revolucionaria del 23 de enero de 1925, no solamente permitiría el retorno de Arturo Alessandri al poder y la dictación de una nueva Carta Fundamental, sino que también el comienzo de una nueva etapa en la historia de Chile, marcada por el ascenso de la mesocracia, por sobre la oligarquía, como clase social dominante, y por el restablecimiento del autoritarismo presidencial de tiempos del presidente Balmaceda. Ibáñez, quien había desempeñado la cartera de guerra en los gabinetes ministeriales de los 4 sucesivos gobiernos que vinieron luego de la revolución del 23 de enero, sustituía al frente de la conducción del gobierno del país al expresidente Emiliano Figueroa Larraín. El régimen del Chile Nuevo, también llamado como la dictadura de Ibáñez, esencialmente por la forma autoritaria en la cual el entonces mandatario ejerció el poder, marcada por el uso frecuente de la represión y la censura en contra de los opositores, mas no por el origen o legitimación del propio gobierno, concluiría de manera anticipada el 26 de julio de 1931, cuando un movimiento insurreccional que aprovechó el descontento generalizado entre la población por las graves consecuencias que tuvo sobre la economía chilena la recesión económica mundial de la Gran Depresión, forzaría a la ahora general Ibáñez a dimitir y entregar el mando del país al presidente del Senado antes de partir al exilio a la Argentina. Este gobierno estaba inspirado en una sólida doctrina nacionalista. Es verdad que tuvo influencia de los regímenes autocráticos del viejo continente, Primo de Rivera en España y Mussolini en Italia, principalmente por las nociones de organización corporativista. Pero siendo justos, el régimen de Ibáñez también incorporó elementos del liberalismo social y del socialismo democrático. Con todo este trasfondo ideológico, el gobierno de Ibáñez ejecutó, en solo 4 años, múltiples obras que significaron, objetivamente, un gran adelanto y progreso para Chile. Dentro de las obras más famosas tenemos la Contraloría General de la República, Carabineros de Chile y la Fuerza Aérea Nacional, pero también encontramos múltiples obras que son tan importantes como desconocidas y que veremos a continuación. En primer lugar, la nacionalización del petróleo. Segundo, protección a la infancia, y es que aquí encontramos la primera legislación integral de protección a la infancia. Esto permitió el establecimiento de instituciones vitales como los juzgados de menores y la Dirección General de Menores. En esta época también comenzó la entrega de alimentación gratuita para los escolares en los establecimientos educacionales por medio de las juntas comunales de auxilio escolar, la antesala de la JUNAEV. A todo esto hay que sumar la creación de vanguardistas centros médicos y de investigación científica, como el Instituto del Radium y el Instituto Bacteriológico de Chile. Y finalmente, la dictación de la primera ley que reconoció el derecho al sufragio femenino. Todo esto y mucho más se logró bajo el primer periodo del presidente Ibáñez, quien es en buena medida el creador del estado de bienestar en Chile. Y el único gobernante en nuestra historia en ser nominado ni más ni menos que al Premio Nobel de la Paz. Ahora volvamos a Linares. Nos hemos trasladado ahora al Museo de Arte y Artesanía de Linares, donde un pequeño espacio en su interior recuerda tanto al general Ibáñez como a quien fuera su sempiterno y máximo adversario, el también 2 veces presidente constitucional de la República de Chile, don Arturo Alessandri Pal, ambos oriundos de la región del Maule, uno en Linares y otro en Longaví. En el panel que recuerda a Ibáñez podemos ver esta máscara mortuoria, obtenida en su casa en Douglas Almeida 2840 en Ñuñoa, el día de su deceso, el 28 de abril de 1960. A su vez podemos ver un ejemplar del libro El presidente Ibáñez, que fue confeccionado por Darío Saint-Marí, el famoso Volpone, dueño del diario Clarín, por el cumpleaños número 80 del mandatario en 1957. En el caso del famoso León de Tarapacá, podemos ver un gigantesco busto que inmortaliza su semblante, así como diversos objetos que le pertenecieron en vida, tales como su tintero y el estuche en el cual guardaba sus anteojos. Tras la caída de su gobierno, el general Ibáñez intentaría en 3 oportunidades regresar al poder por la vía electoral, siendo la última de estas, en el año 1952, la definitivamente exitosa.
reasumiendo la presidencia el mismo día que cumplía 75 años de edad. Al final de este recorrido podemos apreciar un busto del estadista que fue instalado aquí el día 3 de noviembre de 1992. Asimismo podemos ver otras fotografías muy especiales de momentos de la vida de Ibáñez. Por ejemplo, podemos verlo con Eisenhower, con Víctor Paz, con sus ministerios en 1952 y 1927, y los amigos que él hizo en el exilio en Buenos Aires, y paradójicamente también eran ex jefes de Estado de sus respectivos países, desterrados a raíz de las crisis ocurridas luego del crack del 29. Aquí lo vemos con Velasco Ibarra de Ecuador, Guyari del Paraguay y Toro Ruilova de Bolivia. Ese ha sido el recorrido que hemos hecho de los diferentes sitios que en Linares recuerdan al 2 veces primer mandatario. Al final veremos su casa natal. Despedimos este recorrido por Linares con nuestras espaldas el terreno en el cual se ubicaba la casa natal de Ibáñez en Avenida Independencia 77. Como pueden ver, este edificio actualmente se encuentra demolido, ya que sufrió diferentes desperfectos a raíz del terremoto del año 2010 y por lo tanto la casa se cayó. Y el hito que recordaba ese lugar se perdió para siempre. Bueno, hemos llegado al final de este recorrido, espero que les haya gustado. No es lo único que tenemos preparado sobre Carlos Ibáñez del Campo. No me puedo despedir sin darle las gracias al gran Felipe Martínez por esta tremenda colaboración que hemos hecho. También felicitarte, Felipe, por el inmenso trabajo que has hecho de investigación, recopilación y difusión de la obra y legado del general Carlos Ibáñez del Campo. Así que muchas felicitaciones y los dejo invitados, por supuesto, a seguirlo en su canal, en su cuenta. Historia Republicana tiene muchísimo e imperdible material. Los invito a todos a seguirme y gracias por mirar. Espero este recorrido les haya servido a todos para conocer más y mejor sobre la vida de este estadista determinante, esta figura tan influyente de la historia política, social, económica de Chile en el siglo XX. El general Carlos Efraín Ibáñez del Campo, nacido en Linares en 1877. ¡Viva mi general! Con sus espuelas, parece poco duro, allá va que quiere rienda. ¡Viva mi general! Allá va con sus espuelas y sí, no lo abandona. Este verdejo noble, allá va con su patrona. Gano sin apurar, mi general. ¡Viva mi general!